Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Pero hoy queremos escuchar la explicación suya sobre el contrato que anunció la semana pasada el gobierno de Puerto Rico, que se hizo con la empresa Luma Energy. Estaría administrando la gerencia de transmisión y distribución del servicio eléctrico del país por los próximos 15 años. Bueno, vamos a ir sobre el particular, licenciado. Explíquenos de qué se trata el contenido de este contrato, que me parece que es súper importante para saber hacia dónde vamos a ir dirigiendo nuestra energía como colectivo, como país, en torno a ese acuerdo. Sí, mira, José, lo primero que hay que decir es que el contrato en realidad no es de la privatización de la transmisión y la distribución. El contrato es la privatización de todo menos la generación. Y eso es importante entenderlo porque el contrato lo que crea es un monopolio. Teníamos un monopolio parcial con la autoridad porque hay otras generadoras que están, ¿verdad? Como AES y Ecoeléctrica. Pero ahora tenemos un monopolio exclusivo, pero para colmo, privado, en todas las áreas que no sean generación. Y eso tiene un impacto porque se le han delegado a esta compañía, una compañía extraña que no conoce Puerto Rico, que no sabemos sus prácticas y sus visiones de mundo en torno a lo que debe ser Puerto Rico y las aspiraciones de energías renovables. La vamos a tener controlando todo. Y cuando digo todo, José Elías, para que tengas una idea, no solamente es transmisión y distribución y la nómina, empleados y controlar todo ese proceso de reparaciones del sistema eléctrico, sino recursos humanos, finanzas, contabilidad, legal, los asuntos de aumento y disminución de tarifas, el plan integrado de los recursos y todos los otros aspectos anciliares, y con la posibilidad de que se amplíen a otros servicios adicionales a las compañías que van a sobrevivir a la Autoridad de Energía Eléctrica, que son el Gen Company y el Grid Company, como ellos le llaman en el contrato. Una compañía que tendría los activos de generación y otra compañía que tendría los activos de transmisión y distribución. Lo que se propone es que Luma le dé servicios entonces administrativos, recursos humanos, etcétera, a esas compañías. Así que ellos van a acaparar todo lo que hace prácticamente la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso es contrario a la política pública de muchas de las leyes de Puerto Rico, que lo que quieren en el sistema eléctrico es libre competencia. O sea, la queja principal ha sido el monopolio fracasado, entre otras cosas, y ahora crean un monopolio pero privado, haciendo caso omiso a la experiencia que se tuvo con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuando Ondeo, la compañía de aguas, etcétera, que esos resultaron en un fracaso rotundo en las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y cuando tú lees la política pública que está en diferentes leyes, la 120 del 2018, la 29 del 2009, la 57, diferentes leyes que tienen que ver con la política pública, tú te das cuenta que este contrato va en contra de esas políticas públicas. Por ejemplo, ya hablé del asunto de la no monopolización, ¿verdad? No se quiere monopolio, se quiere competencia, y eso está mencionado en varias leyes y no hay competencia ahora. El asunto de la energía renovable, le han delegado en un parrafito todo lo que es compatible o necesario para alcanzar las metas de energía renovable, y hemos comentado aquí que hay unas metas bien agresivas que no se están cumpliendo. Para el 2025 tiene que haber 40% de energía renovable y no se ha dado los pasos necesarios para ni siquiera acercarse. La energía renovable está menos del 3%, José Elías, así que imagínate. Y entonces se le ha delegado a una entidad privada que no tiene interés en lo que es Puerto Rico, que no va a sufrir las consecuencias del calentamiento global, del incremento del nivel de los océanos, y hará su trabajo, se llevará la ganancia y se va. El acuerdo también es un acuerdo que se aprobó de manera ilegal, José Elías. El comisionado, que es presidente del negociado, participó del comité en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, que seleccionó a Luma Energy como el licitador que cumple con todos los requisitos de la ley y que representa, según él, lo mejor para la Autoridad de Energía Eléctrica y el pueblo de Puerto Rico. Pues luego de él seleccionar y haberse comprometido con ese resultado, va y se sienta en el negociado, y allí en el negociado vota a favor
del contrato de Luma. Así que tuvo dos sombreros. Sombrero de parte donde escoge el contrato y sombrero de adjudicador. Y eso en cualquier liga, José Elías, es un conflicto de intereses. Eso comprometió su función adjudicadora. La ley del negociado habla de que el negociado tiene que ser independiente, de que no puede haber conflictos de intereses. El reglamento del negociado establece que los comisionados que tengan algún conflicto tienen que recusarse. Y este señor no se recusó. El señor presidente Edison Avilés es ingeniero y es abogado. No es una persona que le pueda imputar desconocimiento de los cánones de ética de ambas profesiones. Tampoco le puedes imputar desconocimiento de cómo es que funcionan los organismos adjudicativos, porque él lleva un tiempo ahí. De hecho, él fue reconfirmado actualmente hace poquito. Y por ende, ese voto de él es ilegal. Y fíjate la situación, José Elías, la ley dice que los acuerdos bajo el negociado se aprueban bajo la mayoría de los comisionados. Actualmente hay 4 comisionados. Por ende, el certificado se aprobó por 3 votos. Y hubo una opinión disidente. Si tú eliminas el voto de Edison Avilés, te quedas con 2 votos. Y 2 votos no son la mayoría de los comisionados porque actualmente son 4. Así que nosotros le estamos planteando al comisionado y al negociado que tiene que anular su decisión porque no tienen los votos suficientes, porque el voto del comisionado estaba viciado y es nulo y es ilegal. Eso no se ha resuelto, José Elías. Si eso no se resuelve a favor de Lutier, iremos por toda la vía que existe de apelar la decisión en un proceso de revisión judicial al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Así que eso está severamente cuestionado. El contrato dice que hasta que no se obtenga la aprobación final del negociado, y entre otras condiciones, hay muchas otras condiciones, no entra en vigor el contrato. Así que técnicamente ese contrato está detenido, a pesar de todos los bombos y platillos que se han sonado en relación a la aprobación del contrato, porque no es final y firme el certificado de cumplimiento de energía que emitió el negociado, y estamos confiados que eso hay que revocarlo, porque es que hiere a la retina la violación al debido proceso de ley que requiere un juzgador imparcial en todos los trámites adjudicativos. Digo, y esto siempre hay que tomarlo con pinzas. Estamos en una colonia, estamos, ¿verdad?, sujetos a unos procesos irregulares, donde el Estado de Derecho pende siempre de un hilo. Aquí tenemos una constitución que el Congreso enmienda a su arbitrio en cualquier momento. O sea que sin entrar en la ingenuidad de que el derecho es matemática, en realidad esto hiere la retina, y un tribunal que evalúe esto sosegadamente va a ordenar que se revoque. Además de esto, José Elías, el contrato es leonino. Un contrato leonino es un contrato en donde todas las cláusulas son a favor de una entidad. Además de que aquí se está creando un monopolio donde la autoridad pierde toda injerencia en el proceso de transmisión y distribución y todos los demás servicios, el contrato está totalmente desbalanceado. Número 1, Luma no pone ni un centavo. Luma recibe reembolso de todos los gastos en que incurra. Entonces la autoridad está en quiebra. Y estando en quiebra no tiene dinero para pagar el sistema de retiro y tampoco a los bonistas. Entonces ahora la autoridad tiene que sacar 125 millones de dólares adicionales de un presupuesto que no los contempla para pagarle a una entidad que viene meramente a sustituir la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y a ocupar las plazas de la máxima gerencia y a contratar personal nuevo, el que ellos quieran, que es otro de los problemas, el que ellos quieran, para hacer las funciones que ya la autoridad realiza. ¿Cuál es la aportación de Luma? ¿Cuál es el conocimiento especializado que tienen para correr la entidad? Si ellos mismos han dicho en sus comunicaciones públicas que necesitan el auxilio de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para entender cómo funciona el sistema y poder operarlo. O sea, ellos vienen como principiantes a empezar a dar esos servicios aquí en Puerto Rico cuando la autoridad los puede hacer. Y esto lo que significa es que no aporta nada el contrato a Puerto Rico ni beneficia. El contrato tampoco fomenta la política pública de las tarifas razonables, que desde que llegó la Junta aquí, de lo único que hablan es de las tarifas razonables de la autoridad y que la aspiración son los 20 centavos por kilovatio hora. Pues mira,
ya el contrato contempla un aumento en las tarifas para sufragar precisamente el dinero que no hay para pagarle a Luma. Ellos van a pedir que se aumente la tarifa para que tú y yo y todo el pueblo de Puerto Rico les paguen a ellos esos 125 millones de dólares. Por tanto, viola esa política pública y ese interés apremiante del Estado de que la energía eléctrica sea lo más barata posible. También tenemos que no aporta al crecimiento y el desarrollo económico. El contrato tiene unas cláusulas, a mi juicio, terribles, donde ellos, con las compañías afiliadas, van a tratar de acaparar los contratos de reconstrucción de la red eléctrica que vienen luego del desastre de María, ¿verdad? Y que supuestamente alcanzarían la suma de 18 mil millones de dólares. Pues ellos se han posicionado para que Luma sea quien administre la adjudicación de esos contratos y tienen la desfachatez de poner en el contrato que las afiliadas van a ser subcontratistas en esos procesos. Y tiene la desfachatez de anunciarle a sus inversionistas que hay una gran oportunidad de negocio para la reconstrucción de Puerto Rico y que podrían tener contratos de hasta 18 mil millones de dólares. O sea, vienen a saquear esos fondos. Y digo saquear porque cuando esas compañías extranjeras vienen a prestar servicio, número uno, los servicios que cotizan lo hacen mucho más caro de lo que la UTIER o las otras uniones de la autoridad pueden hacer y lo que les va a costar. Número dos, esos dineros se van al otro día de Puerto Rico, José Elías. Ya eso se documentó con los contratos de Cobra y de Whitefish, donde el dinero se gastaba en esas compañías y al otro día estaba fuera de Puerto Rico, porque son compañías fuera de Puerto Rico y por ende no aportan al crecimiento y desarrollo económico de Puerto Rico, que es una de las políticas públicas esenciales y que demuestra que el contrato no deja nada para Puerto Rico, pues, y por ende es leonino. El contrato es muy costoso, como dije, y además no asume ninguna responsabilidad. Luma, cuando digo eso, tienen límites a la responsabilidad por negligencia. Hasta les eximen bajo ciertas circunstancias de tener póliza de seguro para responder por los daños que ocasionen a la autoridad o al pueblo de Puerto Rico. Y eso evidentemente podría ocasionar que Luma ocasione un daño gravísimo y que cuando se vaya a reclamar no haya quien responda, porque Luma es una corporación que se presentó en el Departamento de Estado en enero y no va a tener activos. Y es solamente un conducto para las operaciones de las otras afiliadas. Así que Luma no tiene nada para responder. Para colmo, el contrato tiene unas cláusulas que le permiten a Luma irse de Puerto Rico con una notificación de 120 días previa. Mira, el contrato requiere que se cree una compañía que se llame Genco, que es la que va a tener los activos de generación, y esa compañía sería pública, y que se cree otra compañía que es Gridco, que va a ser la dueña de los activos de transmisión y distribución, pero eliminan toda la parte operacional de la autoridad, que es la que va a tomar el Luma. Si Luma se va, notifica con 120 días, 4 meses, y eso es lo que significa: oye, autoridad, vas a tener que montar una compañía de energía eléctrica en 4 meses para que puedas retomar lo que yo voy a dejar aquí a mitad. Así que imagínate que haya un huracán, y de hecho una de las condiciones que pueden propiciar que Luma se vaya es un huracán. Que haya un huracán, Luma, por su visión de una entidad privada que solamente vela por las ganancias de sus accionistas, arrastra los pies, el asunto de la reconstrucción no arranca y de repente deciden irse. Pues mira, Puerto Rico le va a pasar como ha pasado con el sistema de salud, que vendieron todas las instalaciones y no hay para montar un nuevo sistema de salud, y así nos pasaría. No tendríamos para montar un nuevo sistema de energía eléctrica. Y eso pues va a afectar la posibilidad de que el servicio se pueda continuar. Es cierto que el contrato habla de que va a haber unas gestiones de transición en una salida, pero José Elías, tú sabes, después que la compañía decide irse, tú no tienes ningún control sobre lo que ellos van a hacer con la red eléctrica y el estado en que la dejen. Así que el contrato es malísimo para el pueblo de Puerto Rico. El contrato no aporta nada. Ninguna de las promesas. He visto por ahí un documento que son los puntos para discusión para los que defienden
el acuerdo, ninguna de las promesas está documentado en el acuerdo. Mira este detalle, los empleados. La ley 120 dice que hay que protegerlos conforme a los convenios colectivos. Pues mira, no hay ninguna disposición en el contrato que diga que la compañía es patrono sucesor de los empleados. Lo que dice es que meramente los vamos a entrevistar y a ver si a la luz de las necesidades de la compañía nosotros vamos a contratar. Pues esa decisión es exclusiva de Luma. Y el asunto de las otras cláusulas no económicas de los convenios colectivos no está reconocido y por ende nosotros entendemos que el contrato viola la política pública de la ley 120 que dice que ningún empleado se puede quedar sin trabajo y que Luma tiene que respetar todos los beneficios relacionados al convenio colectivo. Y uno de los beneficios principales que se obtienen en un convenio colectivo, José Elías, es el derecho de representación de la unión en todos los conflictos que ocurran dentro de la relación obrero-patronal. Y eso no está por ningún lado. Luma no asume el convenio y a nuestro juicio la ley entonces lo que hace es menoscabar las obligaciones contractuales de Lutier y de los miembros de Lutier, y entre otras uniones, porque la Lutier no es la única unión que está operando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y por eso las protecciones que supuestamente están diciendo que existen para los trabajadores no existen. Lo que es previsible, José Elías, es que como ellos van a traer la gerencia, lo primero que ellos van a sustituir son a los gerentes de alta jerarquía y los de mediana jerarquía, que son los brazos ejecutivos de Luma. Pues esos empleados se van a ir. La ley dice, la 120, que se trasladarían a otras agencias bajo el concepto del empleador único, los que se queden fuera. Pero dime tú, ¿qué agencia está contratando? El plan fiscal aprobado recientemente dice que se van a mantener las medidas de no contratación y de congelamiento de plazas. O sea, no hay ninguna entidad gubernamental que esté contratando. Entonces tú vas a tener, por ejemplo, los ingenieros, que normalmente son parte de la plantilla de gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿A dónde tú vas a mover un ingeniero que es un ingeniero experto en energía eléctrica? No hay ningún lugar a donde tú lo puedas mover. La compañía generadora, pero si es que ya ellos tienen toda su plantilla llena. Así que es un engaño el decir que las personas que se queden fuera porque Luma no los puede contratar van a poder pasar fácilmente a trabajar en otra dependencia del gobierno, a menos que tú puedas aceptar que es razonable poner a un ingeniero a virar papeles en un escritorio que no tiene que ver nada con su expertise. Pues si ese ingeniero va a conservar su salario y beneficios marginales, imagínate la irrazonabilidad, ¿verdad?, de ese trámite de mover a un ingeniero a hacer funciones que no le competen conforme a su experiencia y conocimiento, ni a su compensación. Así que hay todo un desbarajuste en términos de quién se queda en Luma y quién se tiene que mover a otras entidades, y esto va a ocasionar muchos problemas de implantación, además que va a ocasionar problemas con la Junta, porque la Junta dice, no, tú no puedes contratar más, le dice a la agencia, tú no puedes contratar a más nadie. Y entonces tú dices, bueno, pero esta ley dice que yo tengo que absolver a toda esta gente. La Junta podría llegar al extremo de decir, pues esa ley viola el plan fiscal. Y si esa ley viola el plan fiscal, esa disposición es nula y la vamos a anular. Imagínate, José Elías, traicionando evidentemente pues los intereses de los trabajadores y de la gerencia de la autoridad, que se quede fuera. Hay un aspecto que ellos mencionan, o mejor dicho, que sale relacionado, me parece que es importante que lo podamos clarificar, y es sobre el acuerdo bajo el título 3 de reestructuración de la deuda con los bonistas. Hay una fecha que se acerca, que es ahora en julio, el 15 de julio, donde parece que la Junta estaría determinando qué se va a hacer con ese acuerdo. Quiero ir sobre este tema, licenciado, porque de alguna manera esta situación del acuerdo con los bonistas pudiera ser todavía una ficha que faltaría para poder concretar todo esto. Por lo menos desde afuera lo veo así. ¿Es correcto o ya esto no tiene manera de poder ser alterado en función de que todavía falta el acuerdo con los bonistas? Hay mucha incertidumbre sobre eso, José Elías. El 15 de julio la Junta tiene que anunciar qué va a hacer con el acuerdo de los bonistas. Pero ¿qué ocurre? La epidemia del COVID-19 ha afectado la economía y ese daño a la economía ha afectado a la autoridad.
Por tanto, como no ha salido el plan fiscal, que es uno de los problemas, que todas estas cosas se hacen sin que se tenga la certeza de lo que dice un plan fiscal, pues cuando salga el plan fiscal hay que tomar en cuenta eso. Y eso podría demostrar la baja en la demanda, la baja en los ingresos, y podría echar al traste al acuerdo con los bonistas. Es un requisito indispensable para que esto entre en vigor que la Junta radique una moción para que la jueza apruebe esta transacción como un gasto administrativo. Lo que implica es que va a cobrar primero que nadie, y la totalidad. Y eso es una de las injusticias de este acuerdo, que va a poner una prioridad diferente de pago dentro de la autoridad cuando ni siquiera se está pagando el sistema de retiro. Y el sistema de retiro sí tiene prioridad, porque lo reconoce así el acuerdo de fideicomiso, el Trust Agreement de la autoridad, que el sistema cobra primero, igual los empleados cobran primero que cualquier otro acreedor. Pues ellos quieren revertir eso. Y nos vamos a oponer, obviamente. Pero también requiere que se radique el plan de ajuste y que se confirme el plan de ajuste. Que eso también está bastante lejano por estas contingencias que te estoy mencionando de la economía. Si se cae el RSA, el contrato o el acuerdo con los bonistas, tienen que volver a la mesa de negociación y eso va a atrasar todo el proceso. Y hay unos términos que establece el contrato que pueden ser largos o cortos dependiendo de las circunstancias, y hay un elemento de discreción para alargarlos o no, pero si esto no se ha resuelto en 2 años, yo puedo anticipar que Luma se va. Ellos pusieron un término alrededor de 18 meses para que todo se resuelva y ellos puedan empezar a operar. Así que si esto se extiende más de eso, pues es previsible que se vayan y no se haya logrado nada. Así que el contrato apenas tiene las primeras aprobaciones, que son mínimas, ¿verdad? Para lo que falta en términos de los procesos, que incluirían que finalmente se apruebe el plan de ajuste de deuda. Lo que esto implica es que en cada una de esas coyunturas hay espacio para luchar para que el contrato se cancele. Me parece, José Elías, que aquí la gente, bueno, hay mucha gente que está callada, ¿verdad? Que no están hablando de esto porque es que no han leído el documento. El documento es extensísimo, tiene un documento explicativo también de la misma magnitud. Estos son como casi 700 páginas de lectura y lectura complicada. Pues todavía no han asimilado eso, y la UTIER va a hacer unos esfuerzos de divulgación. Hoy precisamente va a salir una información bien puntual sobre lo que implica el contrato, y se estará divulgando a todos los medios, pero debe ser parte de la discusión pública. Aquí tenemos unas primarias. Aquí hay que definir quiénes son los políticos que apoyan esa barbaridad o quiénes son los que no la apoyan. Y lo mismo cuando ocurran las elecciones, porque cuando lleguen las elecciones apenas esto va a estar también empezando, José Elías. Luma planifica y tiene un itinerario en el contrato someter la petición de aumento de las tarifas para el mes de diciembre. O sea, eso está a ley de 6 meses. Y eso va a generar el debate sobre si este contrato ya empezó a perjudicar al pueblo de Puerto Rico, donde durante una crisis económica aumentarle la energía eléctrica, que es vital para que la economía funcione, pues es un absurdo. Se anunció este fin de semana una pequeña reducción de 0.2 centavos por kilovatio hora, que es nada, pero que se anuncia un domingo, imagínate, José Elías, porque obviamente están tratando de contrarrestar todos los efectos que va a tener este contrato. Pero esa reducción no tiene realmente impacto significativo en la factura. Los aumentos vienen después. Hay que sumar el primer aumento para pagar a Luma y el segundo aumento es para los bonistas, que se hablaba de 4.6 centavos por kilovatio hora. Imagínate, anuncian con bombos y platillos que la factura bajó 0.2 centavos kilovatio hora, y cuando venga el RSA con los bonistas lo quieren subir 4.6 centavos kilovatio hora más lo que le sumen para pagar a Luma. Así que la factura va a subir y eso va a afectar la economía. El contrato habla algo de reconocimiento de los subsidios que el gobierno otorga a municipios y a entidades, subsidios de luz, licenciado. Bueno, dice algo que es peligroso para los municipios y los alcaldes tienen que fijarse en esto. Dicen que le pueden suspender el servicio eléctrico a los municipios por no cumplir con las disposiciones de el impuesto, el arreglo que hay, ¿verdad? Para compartir. Eso está en el contrato. Está en el contrato, sí, está en el contrato, sí.
Sí, así que, y mira, y no te adelanto otras cosas. Ellos no van a tener piedad para cortar el servicio eléctrico. No van a tener Bueno, discreción. y en el caso de los subsidios a hoteles. Lo que pasa es que eso está por ley, José Lía. Y eso pues ellos tendrían que cumplir con todas esas disposiciones de ley. Yo no dudo que ellos cabildeen para que esas leyes se modifiquen y que entonces puedan cobrar más dinero. Pero el asunto es que tendrían que enmendar la ley. Bueno, interesante lo que nos explica sobre el tema de los subsidios en el caso de los municipios. Me imagino que con otras agencias también, que también le deben a la autoridad. Claro, porque acuérdate que ahora no hay ninguna reciprocidad entre el gobierno y la autoridad, porque ya la autoridad no sería pública y no hay la vinculación política, José Lía, que es uno de los problemas, pero también es una de las circunstancias que atempera mucho las acciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, la responsabilidad política. Con este acuerdo se rompe el vínculo político entre el pueblo de Puerto Rico y la autoridad y eso les permite ser mucho más draconianos a la hora de administrar los procesos de facturación y cobro de la energía eléctrica y a ellos no les va a importar cortarle la energía eléctrica a gente vulnerable y bien necesitada porque no van a tener responsabilidad política y nadie va a votar en contra de ellos en las elecciones porque ellos no van a elecciones. Así que esto va a tener otras consecuencias en la manera en que la autoridad se va a administrar en los casos que son importantes, ¿verdad? Porque las compañías que tienen capital y que no están pagando la autoridad, pues tienen que responder por eso. Pero hay mucha gente que está pasando una situación bien precaria y que no tienen realmente el dinero y que si la autoridad se mantuviera pública, pues podría hacer arreglos y diferentes medidas como planes de pago, moratorias, etcétera. Que eso no va a estar en el universo de la compañía que está prestando los servicios. Y ojo, si se le quiere obligar a través de legislación, hay una cláusula que dice que si cambia el marco regulatorio, ellos pueden empaquetar e irse también. Así que no estarían sujetos a supervisión de la legislatura porque ellos podrían escoger, de verdad, me vas a obligar a hacer esto, pues entonces yo me voy. Y entonces pasa lo que yo anticipo que va a ser un problema grande para Puerto Rico, que va a ser en 120 días montar una compañía nueva de energía eléctrica para regular todas las cosas que Luma deje al garete aquí en Puerto Rico. Licenciado Manuel, y como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda a conversar. Seguiremos hablando más adelante. Cómo no, José Lía, estamos a la orden y que pases buen día. Igualmente.